Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Ángel Varela y a continuación les estaré hablando sobre los métodos de conservación, los cuales escogí pasteurización y deshidratación osmótica. La pasteurización es un proceso de conservación basado en el uso de calor. Consiste en calentar alimentos líquidos como leche, jugo, cerveza o vino a una temperatura determinada durante un tiempo específico, con el fin de destruir microorganismos patógenos y enzimas que puedan deteriorar el producto. No busca una esterilización total, sino una reducción significativa de la carga microbiana, manteniendo al mismo tiempo las propiedades sensoriales y nutritivas lo más intactas posibles. Fue desarrollada por Louis Pasteur en el siglo XIX, cuando descubrió que calentar el vino a 55 grados centígrados evitaba su descomposición. Modalidades de pasteurización y su adaptación a la producción. En primer lugar tenemos la pasteurización lenta, que se realiza a 63 grados centígrados durante 30 minutos. Es el método más antiguo y se utiliza en producciones pequeñas o artesanales, donde no se requiere gran rapidez. Se adapta a productores de bajo volumen como queserías artesanales. En segundo lugar tenemos la pasteurización rápida, que se realiza a 72 o 79 grados centígrados durante 15 a 20 segundos. Es ideal para medianos volúmenes de producción, como plantas de jugo, cerveza o leche, que trabajan por lotes. Permite procesar cantidades moderadas con equipos menos complejos que los de ultrapasteurización. Y por último, tenemos la ultrapasteurización, que se realiza a 135 o 150 grados centígrados durante 2 a 5 minutos. Se adapta a grandes volúmenes de producción industrial, como plantas de leche de larga duración y jugos envasados para exportación. Requiere equipos sofisticados y envasado acético, pero garantiza una vida útil prolongada. Aplicaciones en alimentos y parte microbiológica. La pasteurización se aplica principalmente en productos lácteos, jugos de fruta, cerveza y vino. En la leche elimina microorganismos patógenos como la salmonela, la listeria y el Escherichia coli. En jugos de fruta y néctares controla las levaduras y moho que causan fermentación como la Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus. Luego tenemos que en la cerveza y el vino evita la proliferación de bacterias lácticas y levaduras contaminantes que alteran el sabor. Y por último tenemos que en crema y derivados lácteos asegura la inocuidad y evita el crecimiento de bacterias ácido-lácticas indeseadas. Parámetros intrínsecos y extrínsecos afectados por el método de conservación. Entre los parámetros intrínsecos tenemos que las vitaminas sensibles al calor, como la vitamina C y algunos del complejo B, se degradan porque el calor rompe sus estructuras químicas. Luego tenemos que las proteínas pueden desnaturalizarse parcialmente, lo que cambia su estructura pero no necesariamente su valor nutritivo. Luego tenemos que las enzimas se inactivan, lo cual es positivo porque muchas enzimas aceleran el deterioro del alimento. Entre los parámetros extrínsecos tenemos que la temperatura y el tiempo de exposición determinan el equilibrio entre seguridad microbiológica y conservación de nutrientes. Luego tenemos el tipo de envase. El envasado acético es crucial para evitar recontaminación después del tratamiento. Y por último tenemos que la condición de almacenamiento de algunos productos pasteurizados requieren cadena de frío para mantener su calidad, mientras que las de ultrapasteurización pueden conservarse a temperatura ambiente. Ventajas del método de conservación. Tenemos que elimina microorganismos patógenos peligrosos para la salud, prolonga la vida útil del alimento, mantiene propiedades sensoriales relativamente estables, permite procesos rápidos en grandes volúmenes de producción y por último es compatible con el envasado acético que asegura la inocuidad de cualquier producto. Luego tenemos las desventajas, las cuales son que requiere equipos costosos en el caso de la ultrapasteurización. Puede degradar nutrientes sensibles al calor como la vitamina. Y por último tenemos que en algunos casos exige cadena de frío para conservar el producto. Deshidratación osmótica es un proceso no térmico que consiste en sumergir alimentos en soluciones hipertónicas con alta concentración de solutos como azúcar, sal o glicerol. Durante el proceso ocurre un doble fenómeno. El agua del alimento se desplaza hacia la solución y los solutos de la solución penetran en el alimento. Esto reduce la actividad del agua del producto, lo cual inhibe el crecimiento de microorganismos y prolonga la vida útil, manteniendo color, sabor y aroma y nutrientes casi intactos. Es un método antiguo, pero hoy en día
Se usa como pretratamiento antes de procesos como secado, congelación o liofilización. Aplicación en alimentos y parte microbiológica. Se aplica principalmente en frutas y verduras como manzana, banana, piña, arándanos, mango, kiwi, tomate, papa y cebolla. Se obtienen productos como frutas deshidratadas, pasas y snacks saludables. En frutas reduce la actividad del agua y evita el crecimiento de mohos y levaduras como Aspergillus y Penicillium. En verduras como tomate, papa y cebolla inhibe el crecimiento de bacterias que requieren alta humedad como Pseudomonas y Enterobacter. En carnes y pescados, la inmersión en salmueras concentradas reduce la proliferación de bacterias halotolerantes y patógenas. Parámetros intrínsecos y extrínsecos afectados por el método de conservación. Entre los parámetros intrínsecos tenemos que el contenido de agua disminuye porque la diferencia de presión osmótica expulsa agua de las células. En textura tenemos que puede endurecerse o ablandarse según la porosidad celular, porque la salida de agua modifica la estructura interna. En color y aroma se conservan porque el proceso ocurre a bajas temperaturas, evitando reacciones de pardeamiento. Y en nutrientes se retienen en gran medida, aunque puede haber impregnación de solutos externos como azúcares o sales. Parámetros extrínsecos tenemos que la temperatura de la solución influye en la velocidad de difusión. Temperaturas moderadas aceleran el proceso sin dañar la membrana celular. Concentración y tipo de soluto. Cuanto mayor sea la concentración, mayor la salida de agua. El tipo de soluto define la calidad sensorial final del producto. El tiempo de inmersión determina el grado de deshidratación. Periodos largos pueden saturar el alimento de solutos. Y por último tenemos agitación de la solución, que mantiene la homogeneidad de la solución y acelera la deshidratación del producto. Ventajas del método de conservación. Bajo consumo energético porque no requiere altas temperaturas. Conserva color, sabor, aroma y nutrientes de manera más fácil que otros métodos. Reduce el peso del producto, lo cual disminuye costos de transporte y empaque. La solución osmótica puede reutilizarse como subproducto para jugos o formulaciones. Entre las desventajas tenemos que es un proceso lento que puede durar varias horas. No elimina totalmente microorganismos, por lo que requiere procesos complementarios como secado o congelación. Puede alterar la textura en frutas con membranas muy porosas. Y por último tenemos que su aplicación en carnes y pescados aún no está consolidada industrialmente. Muchísimas gracias por su atención.